Y si anteriormente, en la anterior mesa redonda, hemos podido ver el esfuerzo encomiable y titánico de recopilar y de grabar de alguna forma, de plasmar en un soporte físico toda esta cultura oral y de tradiciones de España tan rica y tan sorprendente y variada, en esta mesa redonda vamos a tratar de ver cómo podemos fijarla, pero para que perdure a través del tiempo en los diferentes soportes. De hecho, la propia colección de audiovisuales de la Biblioteca Nacional es fruto del desarrollo tecnológico, debido a que por el desarrollo técnico hubo una distribución masiva de videograbaciones a partir de los años 70. También hay que recordar que la Biblioteca Nacional se nutre principalmente por la Ley de Depósito Legal, que obliga a la entrega de, por lo menos en audiovisuales, una copia, y que nuestras leyes han sido auténticamente verdaderas protectoras en esta industria cultural. Y, de hecho, en la Ley de Depósito Legal, anteriormente en una del 34 de la Ley del Tesoro Artístico y en la Ley de Depósito Legal de 1958, con una amplitud de miras sorprendente, envidiable por muchos países, se decía que todo editor tenía que entregar al menos un ejemplar de su obra independientemente de su soporte. Y esa riqueza de soporte nos ha permitido tener ahora incluso los nuevos soportes, que son los DVD, los Blu-ray, y con las gafas para verlo tridimensionalmente. Entonces no tenemos que esperar a los cambios de leyes, sino que nos seguimos aprovechando de la ley del 58. Es una colección que, como ha dicho la directora técnica, está en continuo crecimiento. Es, digamos, una de las que más crecen, que no ha sentido la crisis, que parece ser que en edición sí se siente un poco la crisis, la aventura editorial, ¿no? Siempre es compleja, y tenemos un promedio de un ingreso anual de 10.000 documentos. Todo podemos decir que se edita en audiovisual, que es fruto del reflejo de la sociedad actual. Ya no nos limitamos a las películas, documentales, sino que ahora grabamos los congresos. Estas propias jornadas están siendo grabadas y subirán en YouTube para que se pueda difundir mayormente y puedan muchas personas tener conocimiento del trabajo de todos los ponentes. Y en esta mesa redonda vamos a tratar de ver cómo este soporte nuevo, y debido a la novedad del soporte, nos enfrentamos al grave problema de conservación y preservación. En muchas ocasiones desconocemos el comportamiento de los nuevos materiales. Somos presa fácil de la industria informática, o sea que las industrias se nos echan encima, ¿no? Y nos ofrecen productos para la conservación, pero que no sabemos verdaderamente si al cabo, como máximo muchas veces, nos prometen 50 años y empiezan a deteriorarse pasada una década. Entonces, de todo esto vamos a hablar ahora, y tenemos pues un lujo de mesa. Voy a hacer la presentación de los ponentes por orden de intervención, para dejarles que incluso uno y otro se puedan interrumpir si tienen disparidad de criterio, ¿no? En primer lugar, intervendrá Luis Crespo, compañero de la Biblioteca Nacional de España, adscrito al Departamento de Música y Audiovisuales, que además tiene una trayectoria que podemos decir que también conoce todos los soportes. Él empezó como experto en documento gráfico, pasó por el archivo histórico a pergaminos y papel antiguo, y en la actualidad pues, yo creo que tiene la gran suerte de experimentar con todos los soportes orgánicos e inorgánicos que conservamos en nuestro departamento. Es también autor de diferentes publicaciones, de muy diversas publicaciones, traduce a nivel pedagógico, traduce artículos que considera de interés pues, para formar en España en nuestra lengua, y ha participado en muchísimos congresos. Posteriormente contaremos con la intervención de Rosa Ariza, que tiene la particularidad que además toca tres aspectos muy importantes: la parte artística,
como conservadora del patrimonio. Primero, ella es licenciada en Historia del Arte, también tiene un máster sobre museología, también tiene otro máster en documentación y biblioteconomía, con lo cual ella en su trayectoria aúna la parte museística, de conservación, también de descripción, ¿no?, de documentos, que obviamente no puede haber una buena conservación si no hay una descripción bibliográfica del tema, y además de su trayectoria como jefa del departamento en Televisión Española del Archivo de la Palabra desde 1991. También ella tiene un bagaje pedagógico importante, porque ha intervenido pues, en muchos congresos y tiene muy diversas publicaciones. Posteriormente contamos con Alfonso del Amo García, que yo la verdad es la primera vez que le conozco, pero que verdaderamente creo que ha hecho la Biblia de la conservación de la filmografía española. Y es cierto, es una publicación que es Inspección Técnica de Materiales en el Archivo de una Filmoteca. Es una publicación, la recomiendo a todo el mundo, porque además está en soporte digital y se puede descargar desde la página web del Ministerio de Cultura. Bueno, es un experto en la conservación de este tipo de materiales. Entre 1992 y 2003 representó a la Filmoteca Española en el Grupo Gamma, the European Research Group of Film Archives and Laboratories. En 1999 fue designado como miembro de la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Ha coordinado 12 ediciones del Seminario Taller de Archivos Fílmicos, con lo cual, evidentemente, su enorme esfuerzo por la conservación, la preservación del material fílmico español es de sobra conocido, y es un honor para la Biblioteca Nacional de España contar con tu presencia. Y finalmente también intervendrá Alberto de Prada Pareja, que es licenciado en Ciencias de la Información por Periodismo. Él sabe perfectamente lo difícil que es captar una noticia, hacerla llegar lo más fielmente posible, ¿no?, a los lectores y a los espectadores, en este caso a los espectadores. Conoce también, digamos, como por su currículum, ¿no?, que me lo ha enviado, también cómo pasó de lo que es, digamos, una parte más pequeña territorial. De hecho, él estuvo como documentalista en el Centro Territorial de Castilla-La Mancha, y cómo desde esta parte sectorial pasó luego al gran ente de Televisión Española, ¿no? Ha trabajado en el Servicio de Documentación Audiovisual de Televisión, diseñó la base de datos documental informatizada de los fondos de los servicios informativos. Posteriormente trabajó en el Departamento de Análisis Documental dentro del mismo servicio, responsable de la recuperación de programas. O sea, prácticamente es todo el ciclo que tiene que hacer tanto un servicio de documentación como una biblioteca, se puede extrapolar a cualquier biblioteca. Es el responsable de programas institucionales del Departamento de Análisis Documental de los servicios informativos, y en la actualidad es el subdirector el subdirector de informativos, ¿no? El Fondo Documental de Televisión. Ya. Subdirector del Fondo Documental de Televisión Española. Pues bueno, muchas gracias a todos ellos por haber aceptado la invitación de la Biblioteca Nacional, y por favor les paso la palabra, que creo que va a ser muy interesante todo lo que van a contar. Gracias, Alicia. Bueno, pues empiezo, no sé si va a saltar, sí, supongo que ahora. Empiezo pidiendo perdón, ya estoy obsoleto como la tecnología, he usado el anagrama de Biblioteca Nacional y es Biblioteca Nacional de España, como bien me ha señalado Antonio. Lo que voy a intentar es, creo que hay muchos compañeros que son, como yo, conservadores, restauradores de soportes tradicionales, aparte de los especialistas que estáis de fondo sonoro y audiovisual, y aprovechando que es el día que nos da la UNESCO para celebrarlo, es hacer una pequeña intervención hablando de la importancia de este tipo de fondos y en una biblioteca o un archivo, y como luego lo vamos a ver, por decirlo así, en la parte de la industria, vais a ver la diferencia que se marca. Entonces, aprovechando que es el día de la UNESCO, pues habría que hablar de lo que es un documento según la UNESCO.
Entonces tenéis aquí las varias definiciones, lo que es un objeto textual, cuando los soportes que conocemos habituales de periódicos, manuscritos de libros, los objetos no textuales, que son dibujos, grabados, mapas, partituras musicales, objetos virtuales, de esos que están dando tantas jaquecas ahora de guardar en sitios web y servidores, y finalmente los objetos audiovisuales, que incluyen todo este tipo de soportes que ya conocemos de películas, cintas, rollos, discos, fotografías, etcétera, sean analógicos o digitales. Los juegos de ordenador los dejamos aparte, que es una batalla que luego Alicia me gustaría que comentara a la mesa redonda, cómo guardarlos. Entonces, para los que no estén muy familiarizados con este tipo de documentos, los documentos los percibimos siempre como dos cosas distintas. El soporte, en el caso de lo que estamos viendo arriba, una partitura, es el papel, evidentemente, y la tinta. Salvando distancias, la IASA, la Asociación Internacional del Sonido, habla de información primaria y secundaria. Podemos equipararlo a la información que tendría un disco, la grabación del disco y el propio disco en sí. Entonces, en el caso de las partituras o de los libros, es fácil tratar conjuntamente ambos y tratamos de salvar conjuntamente ambos porque son inseparables. En el caso de los registros sonoros y audiovisuales no es así. Intentamos salvar primero la información primaria, de ahí su nombre, y si podemos la secundaria. Aparecen audiovisuales y en registros sonoros un nuevo intruso, que es el transmisor, es decir, el aparato que reproduce estos materiales, que es tan importante como el propio material, es decir, tener una grabación sin ser capaces de reproducirla es absurdo, ¿no? Y eso, como se irá comentando, supongo, genera muchísimas jaquecas. Y como excepción podemos tener lo que os pongo aquí de los documentos nacidos en la era digital. Algunos de los problemas que nos enfrentamos, insisto, hablo de bibliotecas y archivos. Lo primero es que la conservación requiere altos y complejos sistemas que económicamente no siempre podemos disponer de los fondos para hacer. Son materiales tremendamente efímeros. Muchos, y lo digo dentro de la propia institución, son vistos como objetos de entretenimiento, es decir, no se pueden tomar tan en serio como otros objetos más vetustos. Yo, cuando ha dicho Alicia que trabajé en el archivo, siempre pongo un ejemplo cuando hablo de este tipo de cosas. Yo he restaurado muchísimos documentos, algunos del siglo XIII, a lo mejor un tratado de dos aparceros que se venden cualquier cosa. ¿Qué emociones nos provocan socialmente ese documento comparado, por ejemplo, con el Coyote, con la familia Adams o lo que sea? No quiero quitarle importancia a uno a otro, pero también quiero poner en contexto la importancia de uno y de otro. Entonces, cuando un objeto tiene pátina de antigüedad, ya socialmente, mentalmente, le damos un valor extraordinario. Un pergamino del siglo XIII tiene más valor que Mary Poppins. ¿Por qué? Porque es del siglo XIII. Esto lleva, lo pongo entre comillas, a la parte de no son parte de nuestros materiales. Es decir, una biblioteca es una biblioteca y luego está la parte de audiovisuales, de videojuegos y demás, pero en fin, eso son cosas raras, ¿eh? No, cuando hay que destinar presupuesto en serio, vamos a comprar Lope de Vega, que cuesta 600.000 euros el manuscrito, y lo otro ya veremos qué se va haciendo, ¿no? También se escuchan opiniones del tipo que debería encargarse la industria del cine, la televisión, porque, total, una cosa cultural no puede estar dedicándose a hacer digitalizaciones masivas y demás de este tipo de fondos. Y luego, eso sí que es una cosa que ya se hablará, supongo, ya se ha hablado, los derechos de autor que ha comentado Alicia son tremendamente enmarañados, ya sabéis vosotros más que yo de esto, ¿no? Entonces, he encontrado este par de citas que me ha hecho reflexionar sobre la aparición del film y de la fotografía. Son del siglo XIX y la primera cita en este periódico inglés dice que el film no era ni una estampa ni un libro. De hecho, todo el mundo podía afirmar lo que no era, pero nadie podía decir qué era. El medio no estaba precisamente encasillado, el problema era saber a qué casillero ponerlo. Es decir, ahora nos pasa con los videojuegos, ¿dónde lo vamos a encasillar ese tipo de material, ¿no? Y creo que está por aquí Isabel Ortega, si no se ha ido, esto le afecta a ella. Esta es una cita sobre esas fotografías que vemos ahora tan bonitas del siglo XIX, cuando vemos esos trabajos de antropología, de Curtis, yéndose a hacer fotos a los indios en las praderas. Pues esas fotos, en este periódico, en el siglo XIX, decían este comentario, ¿no? Hablaban, no lo voy a leer, pero van a decir que hacen esas fotografías que ahora nos parecen tan valiosas con los maestros como Dürer o Rembrandt, pues es una porquería, eso hay que tirarlo, ¿no? Pues salvando distancias con los audiovisuales, vuelvo a decir lo mismo, los tenemos por allí perdidos, pero en fin, no tienen tanta importancia como un fondo de estampas y demás, que también me gusta muchísimo, ¿eh? Entonces, ¿por qué hay que conservarlos? Insisto, esto lo digo de forma general, para los que no lo conozcan mucho, pues porque son parte inseparable del patrimonio bibliográfico documental, son el sistema de registros dominantes en el siglo pasado y en el actual,
son parte principal de nuestra memoria, de todas las memorias nacionales, sea cual sea el motivo y la motivación. Expresan la identidad nacional, por supuesto, el lenguaje, el carácter, la cultura. Por ello son un pilar de la cultura popular y son fugaces, no pueden pervivir por sí mismos. No sé si algunos reconocéis aquí a Almodóvar y a McNamara todavía. También creo que se habla mucho del archivo de la palabra. Por supuesto, son testigos de la desaparición de la cultura oral, en canciones, bailes, historia de los pueblos. También son testigos de las modas y los cambios de la lengua nacional, recopiladas en programas y series de televisión, por ejemplo. Son testigos de la desaparición de sitios y estilos de vida, de iconos sociales. Este es Manolete y Islero, a los que no les gusten mucho los toros. También son testigos, y se usan, ya lo sabéis, los que estáis en televisión, mucho mejor que yo, y en la Filmoteca, del concepto de identidad nacional, que es muy elusivo. Entonces, quiénes somos, qué nos define, qué acontecimientos nos modelan como sociedad. Últimamente parece, esa es mi experiencia cuando sales al extranjero, España solo existe porque ha ganado el Mundial de Fútbol. Este verano está en varios sitios de Asia y lo he escuchado multitud de veces. Todo lo demás no sabe, pero el fútbol es una cosa increíble. Os pongo aquí a Terry Maguire en Show Me the Money, porque eso es lo que seguramente José Carlos, cuando vaya a lidiar como responsable del Departamento de Música con la dirección y quiero dinero para hacer la conservación, a ver en qué va a redundar eso. Entonces, es un recurso reutilizable permanentemente si se preserva correctamente, si se organiza para ser accesible fácilmente, pues es un medio para educación y para investigadores. Y desde luego es más barato conservarlo que intentar hacerlo nuevo, ¿no? Aquí os pongo una imagen que he sacado de los que conocéis este mundo, la Asociación de Archiveros de Imágenes de Movimiento, de una reunión que han tenido la semana pasada, para que veáis la tradición, qué distinta tradición tiene un país como Estados Unidos comparado con España, que tiene una tradición en sonido y en imagen tremenda. Toda la gente, todas las empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajos de conservación y demás y que sponsorizan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que estos medios son caros de almacenar y de copiar correctamente. Desde luego, lo hemos estado hablando y los que lo conocen saben que la migración permanente y constante es la mejor política y es la única política realmente, pero tenemos que lidiar con la tecnología, que es realmente cara, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son difíciles? Los estándares son muy difíciles de fijar y de mantener, y sé que esto a los especialistas les genera quebraderos de cabeza constantes. Luego tenemos el problema de la formación técnica especializada. El hecho, como os ha dicho Alicia, que un restaurador de pergaminos esté hablando de audiovisuales es prueba de que no hay una formación técnica especializada. Hay ingenieros de sonido, hay ingenieros de imagen, pero, por ejemplo, si hacemos una restauración, igual que imaginaos todo lo que ha pasado con la Capilla Sixtina. Ha habido un gran debate internacional sobre qué hacer y qué no hacer en la Capilla Sixtina, y eso ha generado muchísima literatura. Si un técnico de los estudios Warner hace una restauración de una película, ¿qué se va a decir internacionalmente? Pues no creo que muchísimo. Hay cosas, pero tampoco tantas. ¿De qué depende? Del oído del técnico de sonido, del gusto visual que tenga. Eso no está todavía establecido, ¿no? Y esto, por eso os digo que tiene consecuencias directas en la conservación, porque si estamos hablando de migrar, estamos hablando de cambios de formato, me llevo la imagen y qué hago entre medias, limpio la señal, no limpio la señal, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer un ajuste, de luego, en la mentalidad de la institución y de los propios trabajadores. Vuelvo a insistir, lo que os he dicho al principio, en la importancia de estos materiales. Tan importante es esa bella miniatura como Mary Poppins. Yo me he criado con Mary Poppins, nací el año que hicieron Mary Poppins, la vi, y mi madre, la pobre, lo sufrí muchas veces también. Y entonces, para mí es muy importante también que eso se conserve en la mejor calidad posible, ¿no? Dado el volumen, como ha señalado Alicia, y van a señalar en televisión y en Filmoteca y en Radio Nacional, de material que se genera diariamente, gestionar eso es muy complicado, pero si lo ponemos en el apartado de demasiado difícil, empezamos a tener un montón más grande. Esto es como limpiar el polvo en casa. Si lo hacemos todos los días un poquito es fácil, si lo dejamos hasta el final, dará un problema, ¿no? En lo posible hay que mantener los materiales analógicos originales para futuras migraciones y no hay que cerrar opciones. Os he traído Bob Esponja porque en una biblioteca es muy complicado. Es decir, aquí dentro están los DVDs de la segunda temporada de Bob Esponja. Tiramos a Bob Esponja, es un referente social en este momento. ¿Es importante o no? Solo la imagen. ¿Qué queremos guardar? Esa es la diferencia con centros, creo yo, como los vuestros. Porque esto seguramente va a tener un valor cultural dentro de, ¿qué?, 50, 100 años. Y nos tenemos que arrogar la potestad de decir, ¿lo desdeño o no? Es una decisión bastante complicada. Es la misma decisión que se toma en archivos cuando se hace expurgo.
Entonces, creo que es muy importante para los que estamos relacionados con este tipo de material y no lo noto, que es decir, percibo que a veces cuestiones muy básicas sobre qué es un CD, cómo está hecho, dónde está grabada la información, cómo lo manejo, cómo lo etiqueto, cómo lo rotulo, se hace mal por no conocer las cualidades de este tipo de soportes. Hay que comprender muy bien esta íntima relación entre el continente del transmisor, que os decía, el disco y lo que lo reproduce, por ejemplo. Pues hay peligro de pérdida irreversible de la información si se daña una de las partes. Es importante la gestión correcta del duplicado y de la migración. Estas condiciones que os digo de manejo y demás. Las condiciones ambientales, se habla mucho de ellas. Se habla también de soportes tradicionales y es cierto que son muy importantes, sobre todo en materiales fílmicos, yo creo, especialmente. Pero en mi experiencia, con cualquier tipo de soporte en biblioteca archivo, lo que más los daña es el mal manejo, la mala manipulación, la mala catalogación, un rotulador inadecuadamente puesto, un arañazo sin querer, porque las acciones de la temperatura y la humedad, salvo en condiciones muy, muy extremas, y es Madrid en concreto no lo es, y en España en general, salvo yo creo Canarias, no tenemos esos problemas tan graves, son tan paulatinos y tan a largo plazo que sí nos da tiempo a hacer unas políticas de migración, ¿no? Y luego, por supuesto, la seguridad. Es un material tremendamente goloso, tremendamente fácil de robar. Es decir, tenemos una colección de cajas metidas en un depósito, que fácil es abrir la caja, llevarme la cinta, me la llevo a casa, hago la reproducción o no, o me la quedo, ya la devolveré. Eso a nadie se le ocurre hacerlo con un libro de pergamino, por supuesto. ¿Qué materiales son fiables? Lo digo rápidamente. Aquellos que llamamos medios de baja tecnología, los rollos de película, los de audio, los de papel, que incluyen los aristones, aerofones. Y luego también los medios de alta tecnología, los ficheros digitales en este caso, aunque solamente si se mantienen correctamente. ¿Cuáles no son fiables en contra de lo que nos dice la industria? Desde luego, los medios magnéticos de audio y de vídeo, los medios láser de CD y DVD no son fiables. Os traigo un dato, seguramente Alfonso lo conocerá. La industria dice, habéis visto estos discos Kodak Gold quizá, que vienen en oro, y pone este CDR de una sola grabación va a durar de 100 a 200 años. Según una institución norteamericana que hizo un estudio muy serio para la Biblioteca del Congreso, esa institución es la que da la referencia para, por ejemplo, el CSIC, para sus tomas de datos y demás, dijo que como mucho 30 años, como mucho, sin hacerles nada. Es decir, la diferencia entre lo que dice el fabricante y el que lo está analizando es esa. Entonces, si dejamos que la mente, el inconsciente, atrape la idea de 200 años, lo dejamos 200 años. Cuando lo vayamos a reproducir, si no hay una política sistemática de chequeo de cómo está la colección, de forma aleatoria, nos vamos a encontrar con sorpresas muy desagradables, seguramente, ¿no? Luego tenemos los problemas con los formatos digitales antiguos. Pensad en los discos de estos de 5 pulgadas y media, 3 pulgadas y cuarto, en fin, todo ese tipo de cosas. La progresión del hardware y del software que puede dejar obsoletos y ilegibles los archivos digitales antiguos. Ahí ya habría que hablar del modelo OIS y demás. La tecnología de los aparatos reproductores, que es muy seria, es decir, ahora vas a comprarte una gomita para un DVD y de repente lo encuentras, pero si te vas a buscar un sistema 2000, y de música lo sabemos bien, un reproductor del sistema 2000, no hay manera de encontrar un reproductor, salvo que te metas en eBay y vetas a ver si encuentras la piececita, la gomita, el cabezal, etc. Entonces, os he puesto esto como estándares de ignorancia, pero bueno, son puntos en los que quería llamar la atención. Me reitero en lo de los CDs y DVDs porque lo escucho demasiado a menudo, que grabamos cosas pensando que son medios de preservación. Hay un peligro de realizar digitalizaciones innecesarias, descartando los analógicos originales. Entonces, por eso señalo aquí que no hay que descartar nada. Es decir, lo guardamos y si podemos mantener el original, insisto, una institución como la nuestra, hay que mantenerlo mientras podamos porque no estamos tan duchos en el conocimiento de cómo evolucionan los sistemas de captación de imagen y sonido como para decir, bueno, tiro el original y ya me quedo con lo que tenga. Yo creo que todavía, si podemos mantenerlos, habría que guardarlos. También dentro de unos parámetros de tiempo coherentes, por supuesto. La digitalización se recomienda hacerla una sola vez y con la máxima calidad. En una institución como la nuestra es difícil que aparezca una partida de dinero para hacer una digitalización y, desde luego, si la tenemos que hacer, hay que hacerla lo mejor posible por si no vuelve a haber dinero. No somos instituciones americanas como la Biblioteca del Congreso, los archivos nacionales americanos, que se pueden permitir aquello de en 5 años vamos a rehacer todo el proceso porque aparece un fondo de alguna entidad privada que va a hacer allí un mecenazgo. Y, desde luego, es imprescindible hacer copias de seguridad y establecer la migración de forma sostenida en el tiempo. Y para terminar, unos aspectos técnicos de la digitalización. Esto que os pongo, lo primero, que los ficheros deben estar descomprimidos. Hay peligro con el software secuestrador. Siempre digo que cuando Bill Gates aparece en la televisión de mano del ministro de Cultura, no viene a darse un paseo, viene a vender sus productos y viene a que
cuando digitalizamos empezamos a estar secuestrados por el software de la casa Microsoft o la que él quiera representar, ¿no? Nos enfrentamos a esto que se llama el triaje. El triaje, para los que no lo conocéis, es un concepto que se usa en medicina en casos de desastres y se basa en esos 3 puntos. ¿Qué no puede ser recuperado y debe morir? Se hace la colección, no en pacientes. ¿Qué puede esperar y sobre qué debe trabajarse inmediatamente? Entonces, a partir de este triaje, lo que hacemos es pensar en qué medios de transferencia están disponibles. Insisto, puede que sea la única oportunidad que tengamos. ¿Qué tipo de restauración tenemos a nuestro alcance? Por restauración no hablo de limpiar la imagen y el sonido, sino hablo de limpiar las cintas, una copia de respaldo, manipulación de la señal, ya estaría en otro campo. ¿Y cuáles son los medios técnicos propios o ajenos? Aquí ya empezamos a hablar de la externalización, porque por supuesto una institución como la biblioteca no tiene dinero para hacer un proceso tan complejo, ¿no? Bueno, con esto ya os dejo, seguro que los conocéis. Muchas gracias. Eso. Gracias. Fenomenal. Espera, ¿dónde está aquí para poner la pantalla completa? No lo veo. Aquí. ¿Te encuentras? No, ¿dónde? Ahí a la izquierda. Ah, bien, perfecto. Hola, buenos días. Quería aprovecharlo primero para dar las gracias a la biblioteca, especialmente pues, a Alicia y a Amparo, etcétera. También a Ingrid, que creo por aquí, por haberme invitado aquí, bueno, pues en representación del centro al que pertenezco de Radio Nacional y dar un poquito a conocer su importante patrimonio sonoro. Bueno, el patrimonio sonoro de Radio Nacional se conserva en su fonoteca, en la que son seleccionados, difundidos, conservados documentos que proceden tanto de la emisión radiofónica como otra serie de documentos que sirven para ilustrar y para poner en valor el objeto radiofónico. Todo este patrimonio sonoro constituye realmente un acervo documental muy importante, que es una muestra de la actividad de la sociedad española en sus diferentes aspectos, político, cultural, social, desde hace más de 70 años. Porque, bueno, realmente, aunque la fonoteca existe solamente desde el año 1973, cuando se creó el edificio de la Casa de la Radio, se le dio ya una ubicación y un personal especializado, etcétera, pero realmente el funcionamiento de bueno, pues personas que estaban interesadas en que se conservasen los documentos sonoros, bueno, pues iban conservándose un poco con criterios de almacén más que puramente documentales, pero se han ido conservando a partir del año 1937, que es cuando se crea la emisora. Y ya en el año 50 y algo ya tenemos constancia de que existía por lo menos una magnetoteca, funcionaba de alguna manera. Bueno, por sus contenidos, los fondos que tenemos son principalmente de 2 tipos, musicales, de todo tipo de música, pues música clásica, fundamentalmente grabaciones de conciertos, de radio, televisión, música de pop, jazz, música ligera en general, música tradicional también, tanto española como internacional. Y, por otra parte, tendríamos lo que son los contenidos no musicales, es decir, los contenidos de la emisión radiofónica y otras grabaciones que sirven para ilustrar programas y que no se emiten como tal, pero que tienen pues, un gran valor informativo o histórico, o ambas cosas. Bueno, pues estamos hablando de debates parlamentarios, ruedas de prensa, discursos, demás, que van formando un acervo documental y un archivo histórico de unas características muy especiales, tanto por lo variado y por lo genuino de su colección, ya que en la mayoría están integrados por documentos que son únicos, que son muy sensibles al paso del tiempo, pero que son muy valiosos también por la espontaneidad y por la inmediatez de sus contenidos. Por su procedencia podríamos señalar que bueno, pues, son fundamentalmente de producción propia, especialmente lo que se refiere a los fondos de palabra,
tanto de la emisión radiofónica como de grabaciones que realizan los técnicos o los periodistas fuera del recinto. Y luego tendríamos la producción comercial y la producción ajena, que estas dos últimas pues, pueden ser bien por compra, que es mayoritariamente, pues, intercambio con otras emisoras, con emisoras extranjeras, también por donación, que se produce tanto de particulares como de instituciones, etcétera. En cuanto a las características así un poco a grandes rasgos que tienen estos fondos sonoros radiofónicos, pues podríamos establecer que bueno, pues son fundamentalmente su singularidad, es decir, son en su mayoría documentos únicos, especialmente lo que es la producción propia, la fugacidad del mensaje, es decir, bueno, pues son documentos que requieren una gran atención por parte de la persona que se acerca a ellos, porque en cualquier momento no puedes pasar corriendo este documento porque a lo mejor te pierdes lo más interesante de lo que se está diciendo, hay que pasarlo tranquilamente. Son opacos, es decir, necesitan un aparato reproductor para acercarte a ellos porque en sí mismos pues, no puedes saber lo que contienen. Están contenidos en una gran cantidad de soportes y contenidos que además son muy frágiles y que son muy fácilmente manipulables. Y todo esto pues, hace que, bueno, pues, que tengan una peculiaridad bastante importante su tratamiento documental. El volumen de referencias que tenemos actualmente en los archivos de Radio Nacional pues es bastante importante. Los documentos están en la forma de acceso actualmente es a través de 4 bases de datos. La base de datos de música ligera tiene ya más de 1.200.000 referencias, la de música clásica más de 300.000, música tradicional 26.000 y palabra pues ya más de 500.000 de referencias. Este importante conjunto documental, pues podríamos decir que, bueno, pues que podemos dividirlo en varias etapas o varios grupos documentales. Podríamos hablar un poco como de los documentos antiguos, los documentos primeros que tenemos, que más o menos podrían abarcar desde el año 1888 a 1947. 1888 es la fecha que tiene el registro sonoro de palabra más antiguo que se conserva. Y en 1947 sería la fecha que tenemos de la primera grabación que es producción de Radio Nacional, realizada por la propia emisora. Las características que tienen pues estos documentos, estos grupos de documentos, es pues, que es muy difícil saber muchas veces el origen de cada uno de ellos, de un gran número de ellos. Algunos, la mayoría, son procedentes de discos de pizarra, de los discos de 78 revoluciones, pero otros pues bien son la banda sonora de películas y bueno, pues tampoco sabemos muy bien su procedencia, a veces son de instituciones, otras veces se han comprado, otras veces pues son simplemente donaciones de particulares que tenían la grabación y bueno, pues la ha donado al centro. En cambio, pues el valor que poseen pues es muy, muy alto y bueno, pues dentro de ellas hay colecciones muy importantes, como por ejemplo toda la colección que realizó el Centro de Estudios Históricos entre los años 1931 y 1933, con las voces de las personas más destacadas, tanto escritores como políticos, científicos de la época, que luego pues la regrabó la Residencia de Estudiantes, está aquí, en fin, en muchos sitios. Tenemos grabaciones de diversas instituciones, diversas procedencias y las voces pues, de las personalidades más significativas, pues como el rey Alfonso XIII, políticos como Lenin, en fin, una muestra muy, muy grande de personalidades. En cuanto a la música, pues la grabación más antigua, en cambio, es un poco posterior, es de 1953, y podríamos establecer ya una segunda época, que sería la que podríamos llamar la época analógica, que abarcaría más o menos de 1947 hasta 1981, que es cuando aparece ya el CD de audio, y cuando empiezan a grabarse, a difundirse las grabaciones con otros sistemas de grabación más modernos. Bueno, entonces sería desde este tipo esta época, ¿no?, de grabación, pues, bueno, en palabra fundamentalmente son de producción propia. En música más o menos hay un 50% ya de compra y de producción propia, que como os decía empiezan a grabarse, la grabación más antigua que conocemos es del año 1953.
Y en principio, bueno, es una época larga, desde el 47 hasta el 81, no es, o sea, va cambiando mucho también, va evolucionando mucho también el fondo de Radio Nacional durante estos años. En los primeros años, sobre todo hasta los años mediados de los años 60, pues, bueno, pues hay el número de grabaciones es muy pequeño. Son todas las grabaciones muy condicionadas pues, por la censura, por la propaganda, son muy institucionales, ¿no? Con los contenidos que tenemos. Y el número de grabaciones, digamos que sobre todo en comparación con otras instituciones internacionales, otras cadenas de radio, pues la BBC o el INA, que es la que tiene todo por depósito legal la producción francesa de audiovisual, pues, bueno, pues es muy pequeña. Entonces, los motivos de esta producción, digamos, de esta conservación de documentos sonoros relativamente pequeños, pues son fundamentalmente la falta de medios económicos, es decir, es un material muy caro para su conservación y es una época, pues bueno, pues de bastante penuria económica, sobre todo en los años finales de los años 40, 50. La falta de dinero, como os decía, la falta de concienciación, es decir, de que esto fuera realmente un material que fuera interesante su conservación. Y luego había un hándicap también muy importante, que es que la radio se hacía muchísimo en directo. Entonces, por ejemplo, en el sentido de la música, pues bueno, lo que se tenía era contratado un cuarteto de cuerda, por ejemplo, y si había que hacer una ilustración musical, pues tocaba el cuarteto. O un pianista, dentro de los pianistas, por ejemplo, que tuvo contratado Radio Nacional, uno de los más insignes fue el maestro Rodrigo. Entonces, claro, si había que hacer una ilustración musical en un programa, pues tocaba el maestro Rodrigo y entonces ya pues no hacían falta discos. Entonces, claro, con los años esto pues va evolucionando, va cambiando, especialmente a mediados de los años 60, cuando se crea el segundo canal, que luego será el germen de lo que va a ser Radio Clásica, y el tercer canal, que será también el germen de lo que será luego, posteriormente, Radio 3. Entonces, esto cambia muchísimo porque estas son emisoras que se dedican mucho a la música, fundamentalmente el segundo canal, porque el tercer canal surgió también con contenidos más bien culturales, pero el segundo canal era especialmente música clásica. Entonces, bueno, claro, esto genera que se produzcan muchos documentos y que además se quieran también reutilizar y se necesite muchísima más documentación. Entonces, bueno, de esta época, que os digo que es, bueno, definida es un poco la época analógica, vamos a escuchar un par de cositas. La primera que vamos a escuchar es la primera grabación que tenemos de la orquesta de Radio Televisión, es La propina, o sea, no, porque fue la quinta sinfonía de Beethoven, con lo cual esto no daría la presentación para tanto. Pero vamos, es un fragmentito de La propina de esa grabación, que fue de la Orquesta de Radio Televisión, como os digo, en el año 1965, dirigida por Igor Markievich. Y vamos a escuchar también otro ejemplo, también que es significativo un poco de lo que es lo que os decía al principio de la inmediatez de este tipo de testimonios y de la frescura que tiene la información radiofónica. Bien, esto es una crónica del año 1969 y narra, bueno, lo que vais a oír, es Cirilo Rodríguez. Es el momento estelar, el momento histórico. Ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos.
los hombres descienden sobre la luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia, y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía manejando una cámara de televisión para comprobar, para enseñarle al mundo que por fin, después de soñarlo por siglos, hay un hombre, un ser humano que ha nacido y ha vivido sobre la Tierra, que va a posar su pie, que lo está posando en este momento sobre la superficie del satélite lunar. Perdonen que me haya emocionado también. No, está usted informando muy bien y estoy cierto de que todos los oyentes de Radio Nacional de España se lo agradecerán. Adelante, Cirilo. Bueno, pues es esto. Se podría hablar mucho, pero tenemos mucha prisa. Bien, entonces, bueno, luego pasaríamos a otra etapa, digamos una etapa en la que duraría ya hasta el año 1999, que es cuando acometeríamos toda la digitalización. Aquí se produce un crecimiento muy grande de los fondos durante estos 20 años, desde los años 80 y 90. Van conviviendo los formatos todavía analógicos y digitales. Es la época en la que vamos a acometer también la creación de las bases de datos, el tratamiento automatizado de todas las referencias y la informatización de las fichas retrospectiva de las fichas. También en esta época se va a producir, a finales de los años 90, bueno, para que veáis un poco el crecimiento exponencial que se va a producir en esta época, pues desde en el año 1984, por ejemplo, había como 50.000 registros de música ligera. Veis cómo pasan ya en el 2000 a 600.000, 800.000, o sea, es decir, bueno, el crecimiento va creciendo muy rápidamente también. Entre 1999 y 2002 se va a realizar pues el proyecto más importante que se ha hecho en los archivos de Radio Nacional, que es la digitalización retrospectiva de los soportes. Se va a acometer una digitalización que llegó a abarcar 190.000 horas de grabación, aproximadamente unos 22 años de sonido ininterrumpido, y ya desde el año 2000 se va a conservar todo el fondo digitalizado. Como también a partir de 1999 el sistema de producción y emisión digital de la producción de la radio se va a digitalizar, pues esto va a hacer que el proyecto de digitalización no solo fuera para, digamos, conservar y preservar el fondo documental sonoro, sino que además lo que crea es un nuevo sistema de gestión y de conservación y de custodia de los documentos, puesto que desde cada ordenador, desde cada puesto, el propio usuario puede consultar el sonido, puede descargárselo en su ordenador o en su puesto personal, puede realizar allí la manipulación que necesite de cada documento y bueno, luego transferirlo a la red de emisión, porque ambas redes están totalmente integradas, ¿no? Bueno, pues los soportes que tenemos en los que están custodiados todo el fondo de palabra pues, son muy variados, desde el palabra y música, vamos, del fondo sonoro, pues desde LPs, singles, CDs, vídeos, casetes, bueno, en fin, es un fondo muy variado que actualmente llega a los más de 800.000 soportes, que pueden ser pues, mecánicos, lo que son los soportes de vinilo y pizarras, magnéticos, las cintas magnetofónicas, ópticos, rollos de pianola, que bueno, pues son estos rollos de papel con unos agujeros que se reproducen con un aparato. En cuanto a la ubicación del depósito, bueno, pues más o menos tiene todas las características que requiere un depósito de estas condiciones. Sin luz natural, en estanterías metálicas, adaptadas más o menos a los tipos de soportes y las condiciones que tienen que tener, pues alejados de focos de calor, protección contra incendios, etcétera. Pero bueno, pues digamos que la digitalización, porque estos documentos sonoros pues tienen una serie de problemas que han sido más o menos comunes y que los ha relatado también nuestro compañero, pues de distintos procedimientos de conservación y de obsolescencia, etcétera. Y bueno, pues yo quería hablar un poquito de lo que son las ventajas del documento digital, ya que resuelve el conflicto entre el uso y la conservación, permite hacer copias y duplicados a bajo coste y sin pérdida de calidad, reduce el espacio físico de almacenamiento, que siempre es un problema gravísimo en este tipo de documentos. Para nosotros ha permitido la conservación íntegra de la emisión, que antes no podíamos tenerla en Radio Nacional. Entonces, a partir de la digitalización y del año 2000 se conserva íntegramente toda la emisión.
Se permite transmitir cantidad de información a distancias, ¿no? Y además pues, hace posible que varios usuarios estén consultando el mismo documento a la vez, ¿no? Y que se puedan incorporar incluso diversos tipos de documentos con el mismo. Gracias. Y además en un control automático y continuo, un control de calidad automático y continuo. Bueno, el empleo del formato de grabación normalizado hace que se pueda eliminar la necesidad de aparatos reproductores y que nos olvidemos, y también que se pueda intercambiar, como os decía, con el sistema de producción y emisión. En cuanto al reto que tenemos un poco planteado nosotros, la conservación actualmente, bueno, pues más o menos está solventada totalmente con el proyecto este de digitalización, que quiero además destacar aquí que se hizo fundamentalmente gracias al impulso de una persona que trabajó en Radio Nacional, que fue compañero y jefe luego mío, que es Jesús Nicolás, al cual quiero rendir homenaje porque realmente fue una persona que hizo todo porque se hiciera, y fue un empeño de la empresa, pero personal suyo. Y bueno, pues digamos que la conservación está solventada, pero nosotros ahora tenemos un problema muy gordo, que es el acceso a la información que contienen esos documentos. O sea, 144 horas diarias de emisión, pues con 7 personas trabajando en un departamento es prácticamente imposible saber los contenidos, ya me callo ya, de los contenidos que tienen estos documentos. Entonces nosotros ahora lo que estamos intentando es buscar los sistemas tecnológicos que nos permitan acceder a la información que contienen los documentos de una manera automatizada y sin tener que escucharlos pormenorizadamente. Bueno, pues muchas gracias y ya me callo. Ahora intervienes, Alfonso, tú, por favor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Biblioteca Nacional y a los organizadores de este evento. Yo voy a leer porque es la única forma que conozco de sujetar mi verborrea. Es decir, si quiero hablar un tiempo limitado, tengo que leer, si no, no paro. Bien. Para la mayoría de los que estamos interesados en ella, la cinematografía es fundamentalmente un medio de comunicación y de creación artística. Pero para aquellos que estamos interesados activamente en su conservación, antes de considerarla desde esos indiscutibles puntos de vista, debemos tomar en consideración las características de las películas como productos industriales. Si nos planteamos, por ejemplo, la saturación de color que se puede conseguir en una copia cinematográfica en una determinada época, saturación que es una característica industrial de la época, puede ocurrir que no se corresponda con el gusto por el color que domina en nuestro tiempo y, desde luego, puede ser extremadamente reproducir esa saturación, pero ese es el color con el que se hicieron aquellas películas y con el que deben ser reproducidas y preservadas. Digo que en los archivos culturales tenemos que considerar las películas en primer lugar como productos industriales. Naturalmente, la industria también la considera en primer lugar como sus propios productos, pero no tiene por qué llegar a las mismas conclusiones que los archivos culturales. Cuando la industria se plantea la conservación, lo hace legítimamente, por cierto, en términos de preservar la posibilidad de futuros beneficios económicos, y cuando se tiene que plantear la, llamémoslo así, restauración de una película, lo hace intentando adaptar, incluso de la manera más respetuosa posible, las características de la película al gusto dominante en el momento actual. No puede hacer otra cosa. A finales de los años 20 del siglo pasado, en el momento de la definitiva introducción de la reproducción sonora en el cine, las nuevas técnicas de montaje y de reproducción obligarían a la industria cinematográfica a abandonar todos los sistemas de coloreado en copias que había utilizado, y así las películas pasaron a ser simultáneamente sonoras y en blanco y negro. Este movimiento industrial tuvo enormes consecuencias. Impulsó, por ejemplo, el desarrollo del cine en blanco y negro, que no habría existido o nunca hubiera pasado del ámbito experimental si hubiese sido posible filmar el color.
y también tuvo consecuencias en el ámbito de los archivos culturales, de las filmotecas, que empezaron a aparecer precisamente para conservar el cine mudo. Pero desmontadas las instalaciones industriales de coloreado de copias, las filmotecas, que además en muchos países tenían vedado el acceso a las películas, no pudieron volver a disponer de copias nuevas coloreadas y acabaron por abandonar incluso la conservación de la memoria sobre los procedimientos utilizados por la industria. Poco a poco, el cine mudo también pasaría a ser conocido solo en blanco y negro. Y cuando en la década de los 80 las filmotecas tuvieron que plantearse la recuperación de los colores del mudo, la investigación tendría que arrancar desde el principio. La no conservación de esa parte de la memoria industrial produjo una ruptura en la continuidad del conocimiento, ruptura que ahora tenemos que restañar muy trabajosamente. El momento actual tiene los mismos riesgos. Ahora podemos decir, aunque por supuesto no es cierto, que nadie duda de la importancia de la preservación del patrimonio audiovisual, pero el problema vuelve a ser el mismo. Si una obra cinematográfica fue realizada, quizá defectuosamente, con un determinado grado de estabilidad, hoy día, en el medio digital, es relativamente fácil mejorar esa estabilidad e incluso conseguir un deslumbrante grado de fijeza, y ese puede ser un objetivo lícito para la industria. Pero los archivos no pueden contribuir a esto. Y, de hecho, la reacción de las filmotecas tuvo una cierta importancia para frenar, siquiera temporalmente, acciones tan salvajes como el coloreado del cine en blanco y negro, pero no creamos que ese tipo de cosas se ha frenado definitivamente. Es mucho más probable que cuando los sistemas digitales de coloreado selectivo mejoren, el cine en blanco y negro vuelva a tener motivos para sonrojarnos. Y no puede descartarse por completo que eso no esté ocurriendo ya, quizá hasta con la participación de algunos archivos. La cantidad de filmaciones en color que están apareciendo de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, es posible que supere todo lo creíble, incluso teniendo en cuenta la existencia de filmaciones en Kodacolor y Agfacolor 1 que no podían ser copiadas en color hasta ahora mismo. Considerar la relación prioritaria entre los procedimientos industriales y la preservación de la cinematografía supone potenciar el respeto hacia las obras que conservan los archivos de la cinematografía y el audiovisual. Los archivos culturales, las filmotecas, no pueden abandonar nunca esa perspectiva. En primer lugar, porque como archivos trabajan para conservar las obras tal como fueron creadas, sin modificarlas voluntariamente y, por supuesto, sin intentar mejorarlas. En segundo lugar, porque los conservadores y los restauradores de las filmotecas no son cineastas. No crean obras de arte ni documentos, solo los conservan y, cuando es necesario, los restauran. Y para conservarlos y para restaurarlos tienen que conocer cómo fueron y saber de qué herramientas disponen para que puedan volver a ser preservadas con sus características originales. Y estas dos son las direcciones a las que tiene que dirigirse todo el esfuerzo intelectual de las filmotecas. Las filmotecas, quizá cada una en su ámbito, tienen que conocer cómo se realizaron los materiales que conservan, qué emulsiones se utilizaron, con qué medios técnicos, cámaras, positivadoras, procesados, etcétera, se produjeron, cómo se proyectaron, cómo se vieron. Este tipo de conocimiento solo se puede desarrollar desde los archivos y es el único fundamento verdaderamente sólido para su actividad. Simultáneamente, las filmotecas tienen que conocer el medio técnico en que va a ser posible desarrollar el acceso a las obras que conservan. El problema de cualquier actividad de conservación o restauración, en cualquier ámbito, es definir las posibilidades de uso. No vale para nada, por ejemplo, restaurar magníficamente un edificio si nadie lo habita. En unos pocos años, el deterioro natural, el abandono, lo volverá a poner en el camino de la ruina. En la actualidad, entrar en el medio digital parece ser inevitable, y no tanto porque las emulsiones fotoquímicas puedan estar en el periodo final de su fabricación, que quizá lo estén, sino porque es el medio en el que cada vez más y cada vez más exclusivamente va a poder llegar el audiovisual a sus espectadores. Los conservadores y los restauradores de las filmotecas tienen que estudiar intensamente los medios de que disponen para preservar las obras, de forma de que, en la medida que esto sea posible, los espectadores que se acerquen a ellas, a las obras, a través de preservaciones realizadas en esos nuevos medios, se acerquen a la obra que fue, no a la versión empobrecida por el deterioro o a una falsificación más o menos actualizada.
La cadena de cambios que se está desarrollando con la entrada de lo digital en la cinematografía, que es sin duda muy llamativa, pero el cine, como todas las actividades industriales, siempre ha estado cambiando y las consecuencias de los cambios que se suceden inadvertidamente pueden ser dificilísimas de superar. Esta misma tarde, en el Cine Doré, en la Filmoteca Española, también hacemos nuestra pequeña aportación a este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y lo hacemos en una forma que, puedo decirlo, está en el origen de las palabras que he pronunciado hoy aquí. Dentro del ciclo homenaje que se está dedicando a Luis García Berlanga, se proyecta una copia nueva de Patrimonio Nacional, película filmada en 1980 y que se conserva perfectamente sobre negativos originales y duplicados de preservación. Pues bien, por los cambios acaecidos en los materiales y en la forma de trabajo de los laboratorios cinematográficos, que son cambios industriales totalmente normales, que ninguno ha levantado una línea en una página de un periódico, obtener esa copia, volver al etalonaje original, a los colores normales de su época, ha requerido 2 años de trabajo y de la obtención de 4 copias sucesivas, lo cual es una inversión económica muy fuerte. Por último, no puedo resistirme a acabar con una anécdota, quizá amable, pero de esto ya no estoy seguro, que relaciona el momento en que Ingrid me planteó intervenir este acto con un texto que yo había escrito en el 2002 y que estaba revisando y ampliando en esos días. Creo que esta anécdota puede ser relevante, dado que hoy nos encontramos en otro tipo de archivo, en la Biblioteca Nacional. Al inicio de un trabajo sobre la historia de los sistemas cinematográficos de reproducción de sonido, que yo había escrito en 2002, yo ponía: un archivo cinematográfico se distingue de cualquier otro tipo de archivo, menos precisamente de los archivos de sonido, en que los materiales que conserva o son reproducciones o están ahí para servir de originales en procesos de reproducción. Al releer esa frase ahora, y dejando a un lado que al escribirla yo no tenía un verdadero conocimiento sobre las condiciones en que se estaba desarrollando lo digital, conocimiento que por supuesto sigo sin tener, no pude por menos de advertir lo que han cambiado las perspectivas de los archivos. Para los conservadores de las filmotecas, la inexistencia de un objeto único al que sea posible definir como el original de una obra, de un objeto material que reúna todas las características de la obra, es una situación completamente asumida. Siempre hemos estado así. Nuestros originales solo existen como reproducciones y entre reproducciones. Ahora esta situación ha empezado a llegar a todos los archivos. Todos los conservadores están empezando a tener que plantearse el trabajo con reproducciones, con objetos virtuales cuya autentificación y verificación tiene que producirse a través de sistemas lógicos de dispositivos de lectura y de escritura sustantivamente idénticos a los que ahora se están planteando para el audiovisual. Ahora el modelo de archivo está cambiando. Bueno, esta era mi intervención. Pues, sí. Para allá. Ufa, procura no caerte, que es muy malo. Yo creo que no tiene teclado. Es que no tiene teclado. Perfecto. Vale. Buenos días. Gracias a la biblioteca por su invitación. Gracias a ustedes por venir a escucharnos aquí en el Día del Patrimonio Audiovisual. Y solo una pequeña puntualización a la presentación, para no atribuirme méritos que no son míos. Lo que yo diseñé en el año 90 fue la base informatizada de los centros territoriales de Televisión Española. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a hablar de lo que está suponiendo el proceso de digitalización de los fondos audiovisuales de Televisión Española. En los años finales de los años 90, Televisión Española decide asumir la tecnología digital para sus sistemas de producción. Y dentro de estos sistemas, naturalmente, también los archivos.
En ese momento se hace una revisión de la situación de todos los distintos archivos audiovisuales de televisión y se encuentra la siguiente situación. Por un lado, todavía tenemos muchos contenidos en formatos obsoletos, y esto con, entre comillas, en lo que respecta al cine, porque todavía seguimos produciendo algunas series en cine, en formatos de vídeo de 2 pulgadas, de 1 pulgada o de Umatic, formatos que han sido abandonados en la producción y, por tanto, esos contenidos han dejado de usarse. Además, tenemos una situación de tratamiento documental muy poco homogénea. Es un archivo que en ese momento tiene 40 años y que ha pasado de las fichas en cartulina a las bases informatizadas. Y tenemos los fondos muy dispersos por toda España. Tenemos 3 fondos en los 3 centros de producción, en Madrid, tanto en Prado del Rey como en Torre España, en Barcelona y en Canarias, en Las Palmas y Tenerife, además de otros 15 archivos en cada centro territorial que se corresponden con las distintas comunidades autónomas. Bien, pues para llegar a este cambio tecnológico de lo analógico a lo digital y con los objetivos, primero y fundamental, de conservar el Fondo Histórico de Televisión Española, mejorar su accesibilidad para la producción. No hay que olvidar que el Archivo de Televisión Española tiene una doble vertiente de producción diaria y de archivo histórico del Estado. Facilitar también su acceso futuro al público en general y mejorar su explotación económica, porque como en algún momento se ha dicho antes, el coste de estas operaciones es multimillonario. Y es justo que desde los propios archivos aportemos algo de ese coste a nuestra propia existencia. Uy, perdón, que le he dado a la contraria. Para este cambio tecnológico, lo que Televisión Española se plantea es un doble proyecto, el de transformación y digitalización. Por una parte, transformación de esos formatos, digamos, obsoletos a un formato actual que podamos posteriormente digitalizar, y esa segunda parte de digitalización de los fondos. Evidentemente, el digitalizar los fondos nos lleva a una consecuencia, que es la de tener un gestor documental nuevo. El gestor documental que teníamos hasta ese momento, aparte de haberse quedado ya antiguo, no nos permitía mover la media, mover las imágenes, los sonidos, las fotos. Por tanto, en paralelo ha habido que hacer un nuevo proyecto, que es el del gestor documental, que nos permita manejar todo ese fondo digital. Para explicar lo que supone el proceso de transformación, que es el inicio de este proyecto en el año 2002, vemos arriba estarían las distintas ubicaciones de los fondos: Fondo Documental de Televisión Española en Prado del Rey, el fondo de los programas informativos en Torre España, los centros de producción, que son Barcelona y Canarias, y los 15 centros territoriales. Todos estos fondos tienen este tipo de formatos que ya están en desuso. Como vemos aquí, hay una lata de cine, una cinta de 2 pulgadas. 2 pulgadas, estamos hablando de una cinta de este ancho, y de unas bobinas de este tamaño. Cintas de 1 pulgada y cintas de Umatic. Bien, pues lo primero que hubo que hacer es montar en Prado del Rey un centro de transformación con una serie de cadenas de transformación. Por tanto, hubo que recuperar los lectores. Es decir, ese problema que todas las televisiones tenemos para recuperar nuestros fondos más antiguos, de que esos lectores, o muchas televisiones no los han conservado y ya no se fabrican, con lo que hay que irlos a buscar a otras televisiones que naturalmente tienen el mismo problema y no los quieren soltar. Es decir, y además estos son procesos muy largos.
Nosotros llevamos de 2002 y vamos a llegar a 2012 transformando estos formatos. Las piezas se gastan y no hay repuestos. Es decir, lo primero que hicimos fue agrupar en una nave todos los restos de máquinas en uso o en desuso, en funcionamiento o no, que hubiese en Televisión Española. Se montaron esas cabinas, ahora les enseñaré unas fotos, y empezamos a trasladar a ese centro de transformación los fondos de cada archivo, es decir, los que había en informativos, en Barcelona y en todos los centros territoriales. Llegaban a Prado del Rey, se transformaban en 2 copias, en 2 formatos de cinta de vídeo en ese momento en uso, una copia IMX y una cinta SX, son los 2 formatos de vídeo que utiliza Televisión Española. Y digo en ese momento porque para que se vea cómo funciona esto, en este tiempo, de 2002 aquí, ya tenemos un tercer formato que es el disco XD-CAM, que es digital. Es decir, ahora tenemos ya un formato nuevo, no hemos terminado de recuperar los formatos antiguos y los que teníamos en uso cuando empezamos la transformación, ya se están dejando de usar. Esto es una carrera como la del correcaminos y el coyote. Nosotros somos el coyote, la industria es el correcaminos. Entonces, sacamos 2 copias. Una la guardamos como copia de seguridad que no se va a utilizar y, por tanto, será la que digitalicemos. Y una segunda que remitimos inmediatamente al centro de origen, de manera que ponemos en uso otra vez esos contenidos inmediatamente. A la vez, lo que hacemos es una revisión del tratamiento documental que tiene ese contenido para homogeneizarlo. Los formatos antiguos de vídeo se destruyen y conservamos siempre el soporte de cine. Consideramos que el soporte de cine es un soporte histórico que se va a seguir conservando. Los soportes que han venido de los distintos centros quedan ya almacenados, el soporte cine queda almacenado en el centro de documentación de Prado del Rey. De esa manera ya tenemos una copia digitalizable. A veces nos han preguntado que por qué no hemos digitalizado directamente de los formatos antiguos. Es decir, y de hecho en un determinado momento lo intentamos. Contratamos a un proveedor externo para que nos transformase, a la vez que nosotros lo hacíamos, también de forma externa los formatos de 1 pulgada y de Umatic. Bien, la calidad que conseguimos no era la que nosotros exigíamos y que nosotros sí éramos capaces de tener dentro. Por tanto, tuvimos que abandonar también esa vía. Estos son, para quienes no conozcan mucho el mundo de la televisión, son cabinas de transformación. Están en Prado del Rey. Lo primero que vemos ahí, las 2 primeras fotos de allí, es un telecine y su control. Esos controles ya son, en este proceso también se han cambiado y se han adaptado a los telecines porque ya son de alta definición. Es decir, empezamos con baja la definición estándar y ya tenemos que adaptarlos a alta definición. El de la derecha es un vídeo de 2 pulgadas. Ahí, esa máquina donde está manejando ese operador es un reproductor de 2 pulgadas, para que os hagáis una idea del tamaño que tenía un vídeo. Evidentemente, ni pensar en salir a la calle con esto. Es decir, esto solo se utilizaba para grabar programas en las instalaciones de televisión. Lo que tenemos en la primera foto de abajo es una cabina de transformación de 1 pulgada y lo que hay en los extremos de esa foto son 2 vídeos de 1 pulgada. Como se ve, son también de un volumen importante. Sin embargo, con esto ya sí podíamos salir a grabar a la calle. Lo único es que había un cámara y esa cámara iba conectada por cable a un magnetoscopio que iba grabando y un señor que lo llevaba en un carrito. La siguiente foto es una cabina de transformación de Umatic. Aquí ya, si vemos ahí esas columnas laterales, ahí hay 3 vídeos. La reducción de los lectores es
es clara. Y lo de la última foto es simplemente las máquinas de limpieza que utilizamos para la transformación de estos vídeos. Algunas cintas nos han llevado incluso más de 20 pases de limpieza hasta que hemos conseguido una reproducción de calidad. La segunda parte de este proyecto es la digitalización. La digitalización es sacar una copia nueva. Es decir, no estamos nada más que haciendo que migrar continuamente los contenidos a nuevos soportes. Es decir, simplemente ahora lo estamos digitalizando, que es pasarlo a un nuevo soporte, que es una cinta de datos. Este proceso lo estamos haciendo de forma interna y externa. Tenemos cabinas de digitalización en Prado del Rey, en Torre España, en Barcelona, en Sant Cugat y en Paterna, en Valencia. Y además tenemos un proveedor externo al que le enviamos las cintas y nos las devuelve digitalizadas. Lo que hacemos es... hay dos formas de hacerlo. Una forma es manual, es decir, las fotos de arriba es un puesto de digitalización, los nuestros tienen 4 vídeos, de manera que un operador está manejando 4 señales a la vez. Y lo de abajo es una librería de grabación. Ahí podemos, pues depende del modelo, hacer 60 copias a la vez, pero es una digitalización masiva. Lo que se hace es programar esa librería, se le dan los tiempos de inicio y de duración de cada cinta y ella arranca y va generando sus copias digitales. Estas copias digitales van luego a la librería, que es el verdadero archivo. Es decir, esa foto es la librería nuestra de Prado del Rey, tiene ese tamaño, es una habitación grande, pero desde luego no tiene nada que ver con los archivos, con la suma de todos los archivos y los espacios que se ocupan en Televisión Española solo para conservar las cintas. Se hace una primera copia en alta resolución, que es la que se va a utilizar para la producción. Se saca una copia en baja resolución, que es la que se va a utilizar en la consulta de los documentos, y se saca un backup. En este caso, el backup que tenemos... No, todavía no. Vale. El backup está en una ciudad distinta. El de Madrid, el de Torre España está en Barcelona, el de Barcelona está en Prado y el de Prado está en Torre España. Se han movido. Tenemos ya... Sí. Sí, no lo he dicho. Vamos a ver, tenemos 3 controles de calidad. Primero tenemos 2 controles de calidad en la transformación. Es decir, hay un control técnico, un operador, un técnico de vídeo, controla que la copia que se ha sacado a cinta o a XD-Cam, como hemos visto, tiene la máxima calidad que se puede sacar. Y luego hay un control documental, es decir, esa copia se corresponde con lo que se debe corresponder. Si nos pasa que a veces... los registros antiguos dice esto es el partido del Real Madrid y el Barcelona, y cuando se ha transformado pues dice no, este o no es el partido del Real Madrid y Barcelona, sino que es el Bayern contra el Milan, o es una corrida de toros, puede pasar cualquier cosa. Entonces hay que comprobar también que el contenido es correcto. Y luego hay 3 controles sobre la copia digital. Hay un control automático que pasan todas las cintas, cuyo resultado se almacena directamente en el documento. Es decir, si en esa cinta, en ese contenido hay un fallo, queda reflejado en el documento, en la base documental. Hay un segundo control que hacemos nosotros. Por un ejemplo, los programas grabados hasta ahora, en nuestro caso, tenían publicidad. Por tanto, en medio, simplemente, por delante tienen unas barras de color para ajustar los reproductores. En medio tienen un negro, que es donde el vídeo se para dar paso a la publicidad. Luego arranca y sigue el programa. Y después, en esa cinta, hay otro negro.
o alguna otra cosa. Ahora mismo en esos ficheros no puede haber ni barras, ni negro, ni nada. Es decir, tenemos que cortar esos vídeos y quitarles todas esas barras y compactarlos. Además, las cintas de vídeo tienen 1 hora y media de duración, pero si tengo una película de 2 horas necesito 2 cintas. Es decir, pero solo tengo un archivo, un fichero digital. Es decir, tenemos que, en ese tipo de documentos con más de una cinta, hay que compactarlos. Es decir, solo cada documento en base lleva un único fichero de imagen, ¿vale? Y luego hay un tercer control que lo hace un técnico de vídeo para aquellos documentos que consideramos de especial calidad. Es decir, todas, por ejemplo, las series clásicas que ha producido Televisión Española y que estamos reemitiendo, como todo el mundo sabe, continuamente. Es decir, La Regenta, Los Gozos y las Sombras, El Quijote, todo eso, queremos que tenga la calidad, no la calidad, que esté perfecto. De hecho, hemos sacado copias de los originales en cine, de los negativos, porque eso nos ha permitido llevarlos, todas aquellas series antiguas, a alta definición. Ya se están emitiendo en alta definición. Entonces, hay ese tercer control para dejar eso ya. Es decir, en este caso de esas series ha habido, y eso Alfonso se lo conoce muy bien, ha habido un trabajo de restauración, porque el cine, los negativos pierden pues, los colores, la resolución, se han restaurado internamente y al final se han digitalizado en alta definición. Vale. El gestor documental, evidentemente, una vez que tenemos todo digitalizado, lo que necesitamos es poder manejar todo eso. Hasta ahora teníamos un gestor documental que lo que nos daba eran documentos escritos en una pantalla. Ahora podemos consultar directamente desde cualquier punto de radio-televisión, porque este gestor documental no solo es para televisión. Es decir, por primera vez, y ya que nos habíamos metido en esta operación, decidimos que el gestor documental iba a ser único para todas las bases documentales de radio-televisión. Este gestor puede manejar y nos permite consultar y recuperar en bases de vídeo, de audio, en bases de documentación escrita o en bases fotográficas. Y nos permite hacerlo además a la vez. Es decir, podemos lanzar una pregunta a todas las bases y nos dirá que, por ejemplo, comunicado de ETA del otro día, que tenemos en vídeo, que tenemos en radio, que tenemos en las bases, en la hemeroteca, en las agencias o las fotos que podamos tener de eso. Nos da un resultado de toda la documentación. Nos permite un acceso múltiple, evidentemente, nos permite registrar todos los contenidos y hacer el control de todos los soportes de cualquier contenido. Nos permite hacer búsquedas por palabra, por descriptores, por conceptos. Nos permite transcribir los audios de los programas de televisión, incluso los de radio, los subtítulos, los rótulos. Nos permite hacer la gestión estadística y toda la gestión de préstamo. Esta es una pantalla del gestor documental. Este es un documento de televisión. Está digitalizado, tiene una pantalla que no deja de ser un reproductor de vídeo. Tiene todos los keyframes arriba que nos permiten, pinchando uno, arrancar el vídeo en el momento de ese keyframe, de esa imagen. Podemos hacer lo mismo desde el propio minutado. Podemos leernos la descripción y en el punto en que nos interese pinchar ahí y arrancar el vídeo en ese punto. Podemos hacer lo mismo desde la transcripción de todo el audio de ese vídeo. Podemos cortar segmentos o cortar el programa completo y enviarlo a producción o enviarlo a emisión. O enviarlo también a la dirección de compras cuando se vende un determinado programa. Lo que hay debajo, en esta parte, son los datos documentales de ese documento. Hay 3 grupos de abajo
quitando el inferior, hay 3 encima. Esos son la descripción física de los 3 formatos que ahora conservamos de ese documento. Es decir, un formato en fichero de alta, en fichero de baja y en vídeo. Esto sería el resto del documento y, como se ve, aquí hay otro minutado. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir durante un tiempo con los ficheros digitales que se van imponiendo, cada vez tenemos más, se van produciendo más, pero todavía seguimos utilizando cintas. Durante un tiempo conviviremos con los 2 soportes. Por tanto, tenemos un fichero para un minutado para el fichero digitalizado, que está limpio, que por tanto empieza a 0, y un minutado para la cinta, que empieza siempre en el minuto 2, porque lleva un negro y unas barras. Ha habido que recalcular automáticamente todos los minutados. ¿Vale? Evidentemente, el archivo digital no sirve de nada si no lo conectamos con los sistemas digitales de producción. Nosotros tenemos ahora mismo un archivo digital en Torre España, en Prado del Rey en Madrid y en Barcelona, y 15 sistemas de producción con un archivo propio en los centros territoriales. Todos están interconectados y podemos entrar a cada uno de ellos. No están terminados todos, pero cuando estén terminados podremos entrar a cada uno de ellos desde cualquier punto de acceso en las instalaciones de televisión y traernos las imágenes. Ese es uno de los fines de todo este trabajo, ponerlo en explotación, el completo de todo el archivo, pero hay otro fin, que es ponerlo a disposición del público. Lo estamos haciendo ahora mismo a través de la página web de Radio Televisión Española. Se están colgando cada vez más archivos antiguos o programas antiguos, como este, por ejemplo, ¿te acuerdas?, sobre Miguel Hernández con Serrat jovencito. Además, en nuestra propia producción estamos haciendo programas exclusivamente de archivo. Es decir, hemos hecho una serie que se emitió el año pasado que se llamaba 50 años de, en la que hemos propuesto a 17 directores de cine españoles que eligiesen un tema y entrasen en el archivo y cogiesen lo que quisieran. Tenían que hacer 1 hora de programa sobre el tema que eligiesen, solo con el archivo. Funcionó tan bien que firmamos otros 27, que también se han emitido. Es decir, seguimos teniendo una doble función en el archivo, la de producir con nuestros archivos, y eso es el plus que tiene Televisión Española, que no tienen otras televisiones, y la de poner eso, cosa que no hacen tampoco otras televisiones privadas, a disposición de los españoles. Este proceso de transformación empezó a finales de 2002, terminará a finales de 2012. Perdón, aquí ha fallado algo. Oh. A ver si avanzo. El proceso de digitalización que empezó en 2009 y que se sale de la pantalla. Ya no vamos a abandonar la digitalización y la vamos a hacer a diario. Y el nuevo gestor, que empezó en 2006 con la creación de esas bases documentales y que ya están en producción, se han ido metiendo en producción base a base. Radio está ya en producción, televisión está en producción y nos faltan los centros territoriales. Y con esto les dejo. Bueno, me comentan que tenemos 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay que pensarlo muy bien y contestar brevemente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Rosa. Es una pregunta a propósito ¿sí? Algo que se ha dicho en esta última intervención. Cuando se digitalizan los soportes históricos se van destruyendo al mismo tiempo. Es algo que choca mucho con la mentalidad de un bibliotecario como yo, sí. y querría que lo aclarara un poco y que profundizara un poco más en el asunto.
Vale. Es verdad que Televisión Española tomó la decisión de destruir sus soportes antiguos en vídeo. ¿Por qué? ¿Qué nos interesan? ¿Nos interesan los soportes o nos interesan los contenidos? Realmente lo que nos interesa son los contenidos. Los soportes, además, tienen un problema, que es que se deterioran mucho y que además no hay lectores. Es decir, yo he estado hace 3 semanas en el Congreso de la Federación Internacional de Archivos de Televisión y uno de los grandes problemas que tienen los países del tercer mundo es la pérdida de sus archivos porque no tienen lectores. Es decir, podemos mantener esas cintas, pero si no hay lectores y los lectores se deterioran y no hay piezas, tampoco los vamos a poder leer. Esto supone además un coste añadido de muchos millones. Entonces, hemos decidido conservar el soporte cine como soporte histórico. Digo que se apuntó también en una intervención anterior la inestabilidad de los soportes digitales. Entonces, el hecho de ir perdiendo los soportes históricos originales puede poner en riesgo también los contenidos si no somos capaces de preservar perfectamente todos los archivos que se van digitalizando. Perdón, si no te importa, contesto yo. Sí. Yo he clasificado, he tenido en un trabajo que clasificar los materiales audiovisuales en 3 grupos desde el punto de vista de la digitalización. Es una clasificación clásica y sencillísima. Primero están los cinematográficos, que se pueden conservar. Es decir, sabemos, y en España dentro de poco estaremos en condiciones, puesto que se está acabando ya nuestro archivo, cómo se conserva una película indefinidamente. Indefinidamente quiere decir, sin decir tonterías, para 200, 300 años, pero los cálculos te dicen que si mantienes las condiciones son miles de años, ¿no? Esto yo ya no me lo creo porque no me creo eso, ¿no? Pero 200, 300 años parece ser bastante, ¿no? Bien. El segundo grupo son los formatos de vídeo, ¿no? Aquí hay un problema, es que el vídeo avanza sobre 3 patas. El soporte, el equipo y los dispositivos que permiten manejar el equipo y el soporte, que son pues esa pequeña tarjeta que se estropea. Nosotros hemos tenido un aparato 1 año y pico parado porque no conseguíamos una tarjeta de estas para que funcionara, es decir, esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, el problema está en que esto cada vez es más difícil. Tener el soporte no resuelve. Es decir, tienes que serlo capaz de leerlo. Yo una película, en última instancia, miro así, una película fotoquímica, miro así, veo el fotograma. Y incluso a través de analogías podríamos reproducir la banda sonora a partir de la imagen del sonido, que no suena, pero sí podríamos reproducirla. Pero con una cinta de vídeo no veo nada. Y con un disco, mejor no hablamos. Es decir, ¿no? Y el tercer grupo son los nativos digitales. Y aquí tenemos otro problema, es que aquí no hay soporte. El nativo digital lo que ha perdido es el soporte. Es decir, de pronto la cinta LTO, que parece ser que es a lo que estamos yendo todos y parece ser que es un buen soporte, quiere decir, LTO quiere decir Linear Tape Open, más o menos, ¿no? Quiere decir que es abierta, que no tiene formato, que tú ahí grabas lo que te dé la gana, ¿no? Y no lo altera. Solo tienes que tener el equipo que es capaz de grabarlo y el equipo que es capaz de recuperarlo y convertirlo otra vez en algo, porque ahí dentro no hay nada. Hay datos digitales, sea lo que sea esto. Entonces, este es el problema, esos son los 3 grupos. Para el cine sabemos qué hacer. Para el vídeo, aparte de llorar, lo que están haciendo en televisión, reproducir, es decir. Y para el digital, pues estamos en el nuevo tiempo. Y lo que tiene lo nuevo es que no es conocido. Si fuese conocido no sería nuevo. Es decir, entonces, ¿qué habrá que hacer para conservar los archivos digitales? No el vídeo digital, esta es otra historia, eso es del segundo grupo, ¿no? ¿Qué habrá que hacer? No lo sé, lo iremos viendo. Yo puedo aclarar solo una cosa. Lo que vamos a hacer, y ya estamos haciendo, es pasar los primeros ficheros digitales que tuvimos hace unos pocos años en cinta LTO 4 a cinta LTO 5. Claro.
que ya nos permite duplicar la capacidad en una sola cinta. ¿Vale? Luego habrá el 6 y luego habrá otro y otro. Esto es la eterna carrera. Yo también quiero hacer una... Nada. Sí, LTO, pero LTO ya hay distintos. Ahora es como si hablamos, dice LTO, el vídeo. El vídeo tiene también distintos formatos. Sí. Pues esto es parecido. La LTO ya tiene un formato LTO 4, LTO 5, LTO 6 va a salir y luego saldrá otra cosa. Es decir, nosotros siempre vamos transformando, volcando de un soporte a otro la información. Cambiando los lectores. ¿Eh? Y cambiando el lector grabador. Cambiando de lectores, claro. Afortunadamente, cuando sale un formato nuevo de compresión, la LTO 5, lee también la LTO 4. Solo tengo que cambiar las cintas, meterle drivers de lectura para LTO 5. Bueno, el paradigma entonces actualmente es migrar. Es la migración perpetua. Sí. Bueno, ¿tú querías concluir? Sí, ya para concluir. Vale, no, es una puntualización solamente con respecto a lo que has dicho. Y es que nosotros, por ejemplo, en Radio Nacional, sí se han conservado todos los soportes que se digitalizaron, los conservamos como fondo histórico, pero porque es un fondo más manejable, que mucho más pequeño que el de Televisión Española. Y que de todas maneras las cintas en el robot en el que se conservan todas las cintas digitalizadas tiene unos sistemas que están constantemente chequeando, ¿no? Digamos, testeando, como llaman los informáticos, el estado de la cinta. Entonces, se produce, si se localiza algún tipo de deterioro, hay una alarma sobre el estado de la cinta, se hace una copia inmediatamente. Aparte de que tenemos dos copias también, una en sonido lineal y otra en sonido comprimido, de todas las grabaciones. Pero, vamos, aparte de eso, el sonido lineal se está constantemente efectuando sistemas, digamos que tiene un proceso de autorregulación, autoconservación para que se pueda conservar. Independientemente de que a la larga pues acaba estropeándose o lo que fuera, pero bueno, que también existen sistemas de un poco de autocontrol. Bueno, pues muchas gracias a los miembros de la mesa redonda, al público, y les convocamos nuevamente a las 14:30 para seguir con esta jornada. Muchas gracias.